Se saltó el simulacro de seguridad y se quedó paralizado cuando el director general le llamó por su nombre. Derek hizo clic en cerrar en el recordatorio del simulacro de seguridad sin siquiera leerlo, con la mirada aún clavada en la hoja de cálculo que le había estado atormentando desde el lunes. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. La empresa llevaba una semana enviando recordatorios, formación en seguridad, simulacro de incendio, mapa de evacuación de la planta. Se recomendaba la asistencia, pero no era obligatoria. Y eso era todo lo que Derek necesitaba oír. Recomendada significaba opcional. Opcional significaba ignorar. También se había quedado en su escritorio durante los dos últimos simulacros. Seguía escribiendo, con los auriculares puestos, fingiendo no oír el débil sonido de la alarma de prueba, ni al empleado de recursos humanos que recorría los pasillos sin mucho entusiasmo para decirle a la gente que bajara. La mayoría solo iba porque era una oportunidad para salir y charlar. Pero a Derek no le interesaban las charlas en grupo ni las bromas en los pasillos. Se quedaba. Siempre lo hacía. Y nunca pasaba nada. Hasta hoy. Acababa de hacer clic en otra pestaña cuando alguien lo llamó por su nombre. No desde el piso. Desde el intercomunicador. Derek Stanton, por favor, preséntese en el piso 14. Oficinas ejecutivas. Se quedó paralizado, a mitad de una fórmula. Miró a su alrededor. La gente cerca de él se volvió. Algunos levantaron las cejas. Un tipo, Caleb, del equipo de desarrollo, silbó en voz baja. «¡Maldita sea! ¿Qué has hecho?» Derek se levantó lentamente, con la boca seca. «No lo sé», murmuró. El trayecto en ascensor fue demasiado silencioso. Los números se iluminaban uno tras otro, con un retraso que daba al cerebro demasiado tiempo para llenar el silencio. Intentó recordar si había incumplido algún plazo, si había estropeado algún archivo, si había reenviado el informe equivocado. No se le ocurrió nada. Las puertas se abrieron a un pasillo por el que nunca había pasado. Allí arriba era diferente. La moqueta era más suave. Había menos gente. El aire olía a algo filtrado y caro. Se dirigió hacia la recepción y carraspeó. «Me han llamado. Derek Stanton». La mujer que estaba detrás del mostre le hizo un gesto con la cabeza y le indicó el pasillo. «La tercera puerta a la izquierda. Le están esperando». «¿Ellos?» Ella no respondió. Caminó lentamente con los zapatos más silenciosos en este piso que en el de abajo. La puerta estaba abierta. Dentro, una pequeña habitación. Una mesa, dos sillas, una ventana de cristal con las persianas medio cerradas. Y sentado al fondo, sin mirar una pantalla, sin hablar por teléfono, simplemente esperando, estaba Morgan Hale, el director general, el nombre que todos conocían, el que aparecía en los documentos fundacionales y enmarcado en el pasillo cerca del vestíbulo. El hombre cuyos videos para todo el personal se reproducían cada trimestre en la sala de descanso, mientras la gente fingía escuchar. El corazón de Derek latía con fuerza contra sus costillas. «Siéntate», dijo Hale con voz tranquila, firme, ni amistosa ni fría, simplemente neutra. Derek se sentó. Durante un momento, el director ejecutivo no dijo nada, solo lo observó. Luego, en voz baja, «Cuéntame qué simulacro te has saltado hoy». Derek parpadeó. Tenía trabajo atrasado. No estaba seguro de que fuera necesario. No lo era. Esperó. «Entonces, ¿por qué estoy aquí?», preguntó Derek, apenas en un susurro. Hale se inclinó ligeramente hacia adelante. «Porque hace 3 años hubo un incendio en el edificio, en mitad de la noche. Nadie lo vio venir. Un empleado junior entró en pánico. Se quedó paralizado. No se movió. Casi le cuesta la vida a él y a las personas que lo rodeaban». Derek tragó saliva con dificultad.
Los ojos de Hale no se inmutaron. Y esa persona nos dijo más tarde que nunca se había tomado en serio los simulacros. Pensaba que eran una pérdida de tiempo. Se hizo el silencio entre ellos. ¿Sabes lo que la gente recuerda de aquella noche?, preguntó Hale. ¿Recuerdan quién fue el primero en actuar? Se levantó lentamente, tan tranquilo como siempre. Hoy te he llamado porque me he dado cuenta de que no te has movido, no solo en el simulacro, en general. A Derek se le hizo un nudo en la garganta. El director general se dirigió hacia la puerta. No estoy enfadado, dijo. Solo estoy observando. Avísame cuando estés listo para dejar de quedarte sentado durante las alarmas. Y luego se marchó, dejando a Derek solo, en una sala que de repente parecía demasiado cálida. Derek se quedó sentado solo en la sala de conferencias mucho después de que el director ejecutivo se marchara, con el silencio presionándole como una espesa niebla. No esperaba que la conversación fuera así. Pensó que tal vez se trataba de un informe que no había entregado o de un error administrativo, algo sin importancia que podría pasar por alto más tarde. Pero en cambio se trataba de él, no de su rendimiento, no de sus números. Él repitió las palabras en su mente. No has avanzado, no solo en el simulacro, en general. Le dolió, porque era cierto. Había estado dejándose llevar. Cuando lo contrataron en Stratwell, estaba lleno de energía. Se quedaba hasta tarde. Hacía preguntas. Tomaba notas en reuniones a las que nadie prestaba atención. Pero algo cambió después del primer año. Nadie notaba las horas extras. Nadie lo incluía en nuevos proyectos. Dejó de ofrecerse voluntario. Dejó de levantar la mano. Y en algún momento decidió que a nadie le importaba. Así que dejó de moverse. El pasillo fuera de la sala estaba en silencio cuando finalmente salió. La recepcionista le echó un vistazo, pero no le preguntó nada. Quizás ya lo sabía. Quizás esto ocurría más a menudo de lo que la gente creía. De vuelta en su escritorio, el ambiente había cambiado. Algunos compañeros lo miraban de forma diferente. Alguien había mencionado claramente la llamada por el intercomunicador. ¿Todo bien?, le preguntó Caleb desde el otro lado de la fila, solo medio en broma. Sí, respondió Derek, manteniendo un tono neutro. Solo una charla. Volvió a mirar la pantalla, pero la hoja de cálculo le parecía ahora vacía. El cursor parpadeante, las pestañas ordenadas por colores. Todo parecía superficial, una distracción de algo más importante a lo que no estaba dispuesto a enfrentarse. Abrió el correo electrónico. Escribió «Formación en seguridad» en la barra de búsqueda. Ahí estaba, la presentación, el procedimiento de simulacro, el tutorial interactivo. Nunca lo había abierto. Ahora hizo clic en él y se quedó sentado. 20 minutos más tarde, sabía exactamente dónde estaban los extintores en su planta. Sabía dónde estaba la escalera de emergencia más cercana. Sabía la diferencia entre refugiarse en el lugar y evacuación total. No era complicado, simplemente lo había pasado por alto. No le dijo a nadie lo que estaba haciendo. No dio ningún discurso. Pero cuando terminó la jornada y los últimos empleados recogieron sus cosas para marcharse, Derek se quedó atrás. Recorrió la planta, bajó hasta el mapa de salidas, cruzó hasta la escalera norte. Luego volvió, comprobando cada señal de salida y memorizando la distribución. No sabía exactamente por qué. Solo sabía que no quería ser el tipo que se quedaba paralizado. Otra vez, porque la verdad era que ya se había quedado paralizado antes, no allí, pero sí en un almacén polvoriento, 3 trabajos atrás. Había habido una fuga de gas. Las alarmas sonaban a todo volumen, la gente gritaba. Y Derek se había quedado inmóvil, con la respiración entrecortada, el corazón latiendo con fuerza y las piernas como piedras. Alguien lo había empujado hacia la salida. Nunca le dio las gracias y nunca le contó a nadie lo que le había pasado.
Lo enterró. Dejó que el miedo se convirtiera en indiferencia. Se dijo a sí mismo que los simulacros no servían para nada. Se dijo que él estaba por encima de ellos. Pero, en el fondo, no era indiferente, sino que se sentía avergonzado. Esa noche, en casa, no vio la televisión. No se puso a mirar el móvil. Se sentó en el borde de la cama y escribió una nota en su teléfono. Siguiente simulacro. Actuar primero. No esperar a que te llamen, porque quizá el director general tenía razón. Quizá no se trataba de la alarma. Quizá se trataba de despertar de ese silencio que te hace desaparecer incluso cuando sigues en la habitación. Y quizá mañana empezaría a aparecer como alguien que por fin estaba listo para ser visto. A la mañana siguiente, Derek llegó 15 minutos antes. Nadie se dio cuenta. La oficina seguía zumbando con ese ritmo entre dormido y despierto. Las cafeteras burbujeaban, las impresoras comenzaban el día con sus habituales gemidos y se intercambiaban algunos bostezos en el pasillo. La gente entraba con auriculares, vasos de papel y la mirada medio perdida. Derek no dijo mucho. No era necesario. Simplemente volvió a abrir el archivo del protocolo de seguridad, página tras página. Ya lo había leído la noche anterior, pero esta vez no lo estaba hojeando. Lo estaba estudiando, no porque tuviera que hacerlo, sino porque algo había cambiado. Aún podía oír la forma en que Morgan Hale lo había dicho. Estoy observando, no de forma amenazante, no como un jefe en busca de errores, más bien como alguien que ya había visto el patrón y estaba esperando a ver si tú mismo lo rompías. A media mañana, RRHH envió otro correo electrónico a todo el edificio. Próximo simulacro de seguridad en toda la planta. Viernes a las 2 p.m. Se anima a participar. Se adjunta el mapa. Derek lo miró fijamente durante un largo rato. Luego respondió, gracias. Allí estaré. No esperaba una respuesta, pero 20 minutos después recibió una. Me alegro de oírlo. Si estás dispuesto, nos vendría bien un voluntario para ayudar a guiar la evacuación en la cuarta planta. Avísame. Cuarta planta. No era su planta. Ni siquiera estaba cerca. Casi borra el mensaje. Casi se convenció de que no era su trabajo. Pero, en lugar de eso, escribió dos palabras. Cuenta conmigo. Esa tarde, durante el almuerzo, recorrió la cuarta planta, en silencio. Nadie le preguntó qué hacía allí. Algunas personas le miraron de forma extraña, pero nadie le detuvo. Dio una vuelta lenta, encontró la escalera principal, la segunda escondida detrás de una sala de descanso y una tercera salida cerrada con llave que claramente no se había utilizado en meses. Tomó notas, mentales. Entonces ocurrió algo inesperado. Cuando estaba a punto de marcharse, alguien lo llamó por su nombre. Se dio la vuelta. Era Lara, una analista senior a la que apenas conocía. Rubia, con el pelo recogido en un moño, gafas y una carpeta. Parecía alguien que nunca faltaba a una reunión ni se saltaba una diapositiva. Hola, dijo acercándose. Eres de operaciones, ¿verdad? Él asintió. Sí. ¿Eres al que llamó Hale la semana pasada? Se le revolvió un poco el estómago. ¿Tan obvio? Ella esbozó una media sonrisa. La gente habla. Él no suele hacerlo. Derek se encogió de hombros, sin saber muy bien qué responder. He oído que estás ayudando con el simulacro, preguntó ella. Lo intento. Ella lo observó un segundo más. Bueno, bien, dijo. La mayoría de la gente hace lo mínimo y finge que no ha visto el correo electrónico. Él se rió entre dientes. Yo hacía eso, hasta hace poco. Ella lo miró, sin juzgarlo, solo con curiosidad. ¿Qué cambió? Él no respondió de inmediato. Pensó en el almacén, la fuga de gas, los gritos. Luego pensó en el director ejecutivo con su suéter, de pie en esa habitación silenciosa, diciendo,
No te has movido. Derek la miró y dijo en voz baja, me cansé de fingir que no oía la alarma. Ella no dijo nada al principio. Luego asintió con la cabeza. Es una buena razón. Se dio la vuelta y se marchó. De vuelta en su escritorio, Derek se sentía diferente, como si poco a poco estuviera encajando en algo que no sabía que había estado construyendo. No era un ascenso, no era un título, era confianza. El tipo de confianza que no se muestra en un correo electrónico. El tipo de confianza que se gana prestando atención, haciendo lo que nadie más quiere hacer porque sabes que es importante. Esa noche, antes de cerrar la sesión, Derek imprimió un mapa nuevo de la planta. Lo dobló, lo guardó en su cuaderno, porque la próxima vez que sonara la alarma, no iba a esperar a que dijeran su nombre. Ya estaría en movimiento. La alarma era solo un simulacro. Todos lo sabían. Pero cuando sonó exactamente a las 2 de la tarde del viernes, la oficina reaccionó como siempre. Medio interesada, medio molesta, más preocupada por terminar un último correo electrónico que por seguir las instrucciones pegadas en la fotocopiadora. Derek estaba en la cuarta planta, justo fuera de la escalera, observando. Algunas personas levantaron la vista de sus escritorios. Unas pocas empezaron a moverse. Otras no. Dio un paso adelante. Muy bien, dijo con voz firme. Salimos por aquí. La escalera de la salida oeste está despejada. No es opcional. Un par de cabezas se giraron. Vio a Lara a lo lejos, ya reuniendo a su equipo. Alguien de marketing le miró parpadeando. Espera, ¿a dónde vamos? Fuera, por las escaleras. La misma ruta que se envió por correo electrónico. Pero es solo un simulacro, ¿no? Derek no se inmutó. Sí, pero nos movemos como si no lo fuera. Eso fue suficiente. La gente empezó a coger sus cosas, lentamente, pero con más determinación. Derek no gritó, no se precipitó. Se limitó a indicar a la gente la salida correcta, con la mirada aguda y la voz tranquila. Cuando alguien se quedó atrás para coger el cargador del móvil, le dijo amablemente que lo dejara. Cuando dos becarios dudaron cerca de la sala de descanso, los guió hacia allí. Ya había visto ese momento antes, esa fracción de segundo entre el movimiento y la vacilación. Una vez había estado en el lado equivocado. Hoy no. Cuando llegaron a la primera planta, Derek contó 37 personas detrás de él. Afuera, el grupo se dirigió al otro lado del edificio, donde los responsables de seguridad esperaban con carpetas. Recursos Humanos ya estaba comprobando la asistencia. Derek se quedó a un lado, sin buscar elogios. Solo echaba un vistazo. Se aseguraba de que todos hubieran salido. Lara se acercó. Lo has manejado como si lo hubieras hecho docenas de veces. Derek negó con la cabeza. Es la primera vez que me lo he tomado en serio. Ella arqueó una ceja. No lo parecía. Él miró hacia las puertas y luego volvió a mirarla. De eso se trata, ¿no? Parecer preparado incluso cuando es un simulacro. Ella asintió. Alguien de Recursos Humanos estaba observando, dijo. Me lo imaginaba. Ella se acercó. Y alguien más. Él se volvió. Allí, al otro lado de la acera, justo detrás de la puerta de seguridad, estaba Morgan Hale. El mismo jersey, la misma expresión tranquila. Simplemente allí, mirando. Derek cruzó la mirada con él. Hale asintió ligeramente, no sonrió, no saludó con la mano, solo asintió. Luego se dio la vuelta y volvió a entrar. Derek se quedó inmóvil durante unos segundos. Se quedó allí, con el corazón latiendo con regularidad. Esta vez no se dijo ningún nombre. No hubo reunión, no hubo confrontación, solo un reconocimiento silencioso. Y tal vez eso significaba más. Después de que se diera el visto bueno, la gente volvió a entrar. Algunos charlaban, otros reían,
Unos pocos estaban molestos por haber tenido que interrumpir su trabajo, pero Derek no. Caminó de vuelta al cuarto piso y encontró una nota adhesiva pegada en la pared cerca de la escalera. 4 palabras, sin nombre. Tú lideraste. La gente te siguió. Lo quitó. Lo dobló con cuidado. Más tarde, cuando volvió a su escritorio, lo guardó en el mismo cuaderno donde guardaba el mapa de emergencia. Nadie le preguntó qué estaba haciendo. No hacía falta. Porque algo había cambiado. No de forma ruidosa, no de golpe, pero había cambiado. Y quizá ese era el objetivo de los simulacros. No solo prepararse para una catástrofe, sino mostrarte quién eres cuando te toca dar el primer paso. Derek no esperaba que saliera nada de ello. El simulacro había terminado. Nadie había resultado herido. Las alarmas de incendio se habían apagado, se habían guardado las carpetas y el lunes por la mañana la oficina había vuelto a la normalidad. De vuelta a las hojas de cálculo, de vuelta a los buzones de correo electrónico, de vuelta a olvidar la importancia de las salidas que acababan de utilizar. Pero Derek no había vuelto a la normalidad. No del todo. Seguía pensando en cómo le miraba la gente durante el simulacro, el momento en que se detuvieron, el momento en que le siguieron. No había dado órdenes a gritos, no había intentado impresionar, simplemente había estado allí, presente. Y eso le había hecho sentir diferente a todo lo que había hecho hasta ahora en la empresa. El martes por la mañana se dirigía a la sala de descanso cuando su bandeja de entrada pitó con una invitación del calendario. El asunto era breve. Debriefing. La abrió. Seguimiento del simulacro de seguridad. 10:11 AM. Sala de conferencias pequeña 2B. Asistentes. Derek Stanton, RR. HT. Instalaciones. Sin más explicaciones. Llegó 5 minutos antes. Aquella vieja inquietud volvió a apoderarse de él. Hombros tensos, respiración entrecortada. Pero entró con paso firme, manos en los bolsillos y mirada al frente. La sala era sencilla, una pizarra blanca, una jarra de agua, 2 sillas ya ocupadas. Karen de RR, le saludó con la cabeza. También lo hizo Jalen, de instalaciones, un tipo alto que siempre llevaba las mismas botas negras y tenía una voz grave. Gracias por venir, dijo Karen. Derek asintió. Por supuesto. Karen sacó una tableta. Queríamos hablar sobre el simulacro, sobre tu papel en él. ¿Ha pasado algo? Jalen negó con la cabeza. No, esa es la cuestión. Salió bien. Derek parpadeó. Hemos visto las imágenes, dijo Jalen. La evacuación de la cuarta planta fue la más limpia. Sin atascos, sin confusión, sin desaparecidos. No solo guiaste a la gente, la tranquilizaste. No lo planeé, dijo Derek. Solo, no sé. Esta vez supe qué hacer. Karen sonrió. Eso es lo importante. Deslizó un documento por la mesa. Estamos formando un grupo de seguridad interdepartamental, dijo. Un comité interno. No solo para cuestiones de política, sino para recibir comentarios reales de las personas que realmente se mueven por el edificio. Personas que se dan cuenta de las cosas antes de que se conviertan en problemas. Derek miró el papel. Su nombre ya aparecía en la lista. No estás en problemas, dijo ella al ver la vacilación en su rostro. Te lo están pidiendo, porque alguien de arriba se ha dado cuenta. ¿Alguien? Karen se reclinó en su silla. Ya lo conoces. Derek exhaló. Sabía exactamente a quién se refería. No mencionaban el nombre de Morgan Hale. No era necesario. El director ejecutivo no había hecho alarde de nada, pero había estado observando. Siempre lo hacía. Karen continuó. No te imaginas lo difícil que es encontrar personas que presten atención y den un paso al frente. Tú has hecho ambas cosas. Derek volvió a mirar la página. No era un ascenso, no era un despacho en esquina, pero parecía una puerta, no del tipo que se abre para todo el mundo.
Del tipo que hay que ganarse, firmó. Esa tarde se encontró de nuevo en la cuarta planta, caminando por el mismo pasillo en el que había estado durante el simulacro. Esta vez no estaba comprobando las salidas. Estaba hablando con la gente, haciendo preguntas. Oye, durante el simulacro, ¿sabías dónde estaba la segunda escalera? ¿Te pareció que la alarma sonaba con sentido? ¿Las instrucciones eran claras? La mayoría respondió que no. Algunos se encogieron de hombros, pero respondieron, escucharon, y eso era nuevo. Más tarde, de vuelta en su escritorio, escribió algo en su cuaderno. La seguridad no es una posición, es una actitud. Si le enseñas a la gente cómo es, ellos también empezarán a adoptarla. Cerró el cuaderno y lo guardó en el cajón. Ya no era solo un nombre en el sistema. Se estaba convirtiendo en alguien a quien la gente observaba, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque confiaban en que actuaría cuando fuera necesario. El siguiente simulacro no estaba programado, no se había ensayado, y no era falso. Comenzó con un olor. Derek estaba en la tercera planta, hablando con alguien de mantenimiento sobre la actualización de los mapas de evacuación, cuando un ligero olor a plástico quemado entró por los conductos de ventilación del pasillo. Al principio era sutil, apenas perceptible, pero lo reconoció inmediatamente. Agudo, eléctrico, algo no estaba bien. Se detuvo a mitad de la frase. ¿Hueles eso, Mono? Preguntó. El representante de instalaciones, Matt, olfateó el aire y asintió lentamente. Sí, eso no es polvo. Sin pensarlo, Derek se giró hacia el pasillo de servicio. Siguió el olor, con pasos rápidos pero mesurados. Empujó una puerta de acceso de mantenimiento y notó el cambio de temperatura inmediatamente. Hacía más calor de lo normal. Ahí estaba. Un pequeño cuadro eléctrico cerca del almacén de limpieza. Una de las tapas se había abierto y finos hilos de humo se elevaban como señales de advertencia. No había llamas. Todavía no. Pero estaban cerca. Derek no dudó. Alarmó el sistema contra incendios más cercano. El sonido agudo y penetrante resonó en todo el pasillo. Luego se dio la vuelta y empezó a moverse. Esta vez no dudó. Sin portapapeles, sin instrucciones, solo por instinto. Entró en la oficina más cercana y alzó la voz, sin gritar, pero con firmeza y claridad. Tenemos una alarma real. Coged lo que necesitéis y dirigíos a la escalera B. No es un simulacro. Algunas cabezas se levantaron de golpe. Algunas se quedaron paralizadas. Derek se abrió paso entre ellas. Tú ayuda a guiar a los de atrás. Tú comprueba la sala de conferencias. Que no se quede nadie atrás. Las palabras salían ahora sin esfuerzo, y la gente le escuchó. Se movió de planta en planta, dirigiendo, guiando, tranquilizando. Cuando alguien intentó pulsar el botón del ascensor, se interpuso rápidamente. Por las escaleras. Los ascensores están bloqueados durante las alarmas. Ya lo saben. Asintieron, avergonzados, y le siguieron. Cuando salió al exterior, 2 plantas enteras ya se habían reunido en el punto de seguridad. Llegó seguridad. Las instalaciones confirmaron que el problema era aislado. Un circuito sobrecalentado, nada que llegara a provocar llamas. Los bomberos llegaron y se marcharon en menos de 20 minutos. No hubo heridos, no hubo pánico, solo un edificio que había aprendido a moverse al unísono, porque alguien se movió primero. Derek se quedó al borde de la multitud, recuperando el aliento. Tenía el cuello sudado y la camisa pegada a la espalda. Al principio no se dio cuenta del silencio que lo rodeaba, hasta que alguien aplaudió. Luego otro y otro. Levantó la vista. La gente aplaudía. Por él. Y entonces, entre la multitud, volvió a ver a Morgan Hale. Esta vez no llevaba jersey, solo una chaqueta oscura, con la mirada fija y los brazos cruzados. No aplaudía, pero asintió con la cabeza. Y esta vez se dirigió hacia Derek, sin multitud, sin escenario,
Solo dos personas que comprendían el peso de las decisiones silenciosas. Esta vez no has esperado a que alguien te llamara, dijo Hale. Derek negó con la cabeza. No, señor. El director general lo observó durante un largo segundo. Bien, no dijo nada más. No hacía falta. Cuando Hale se dio la vuelta y desapareció en el edificio, Derek miró a la multitud que se dispersaba lentamente. La gente hablaba, enviaba mensajes, sonreía nerviosamente, y su energía volvía poco a poco a la normalidad. Pero algo había cambiado. No había sido un simulacro, y él no había necesitado el título, la autoridad ni el protagonismo. Lo único que necesitaba era ese momento. Y cuando llegó, no se quedó paralizado. Actuó. Y esta vez, el edificio se movió con él. A la mañana siguiente empezaron a llegar correos electrónicos, no de ejecutivos, ni de recursos humanos, de la gente, compañeros de trabajo que Derek apenas conocía, nombres que solo había visto en copias de correos electrónicos o al pasar junto a la máquina de café. Hola, te vi ayer durante la evacuación. Gracias por tomar el mando. No me había dado cuenta de lo fácil que es olvidar lo básico hasta que me lo has recordado. Te lo agradezco. Sinceramente, no sabía dónde estaba la escalera. Nos has ayudado más de lo que imaginas. Una llegó escrita a mano, deslizada bajo su teclado cuando estaba lejos de su escritorio. No solo nos has sacado de allí, has evitado que entrásemos en pánico. Gracias. Derek las leyó todas, despacio, con atención. No fue el elogio lo que le impactó, fue el hecho de que la gente se hubiera dado cuenta. Todos esos años en los que se había sentido como parte del mobiliario, silencioso, ignorado, fácil de pasar por alto, habían cambiado en un solo instante cuando su voz fue necesaria. No fue nada grandilocuente ni elegante, solo fue firme. A la mañana siguiente volvió a llegar temprano, no para demostrar nada. Se había convertido en su rutina. Volvió a recorrer la cuarta planta. Comprobó la iluminación de las escaleras. Tomó nota del mapa de evacuación despegado junto a las máquinas expendedoras. Ahora tenía una lista, no oficial, pero real, una recopilación de pequeños riesgos que nadie había registrado, porque nadie los veía. Pero él sí. Más tarde, esa misma tarde, entró en la primera reunión del Comité de Seguridad. Eran 6. Instalaciones, TI, HH, 2 asociados de operaciones y Derek. No hubo presentaciones largas, solo personas que habían sido seleccionadas después del último simulacro, líderes discretos que habían actuado cuando otros no lo habían hecho. La mujer que dirigía la sesión era de gestión de riesgos, de unos 40 y tantos años, sin tonterías. Muy bien, dijo pasando las carpetas. Nuestro trabajo no es hacer que la empresa sea más segura sobre el papel, es hacerla más segura de verdad. Derek abrió la carpeta. Dentro había fotos, salidas abarrotadas, escaleras bloqueadas, extintores bloqueados. No estamos aquí para asustar a la gente, añadió. Estamos aquí para prepararla. Luego miró directamente a Derek. Y no estamos aquí para imponer políticas. Estamos aquí para darnos cuenta de las cosas, para enseñar a los demás a darse cuenta. Derek no dijo nada, pero algo hizo clic en su cabeza. No se trataba de convertirse en alguien importante. Se trataba de convertirse en alguien útil. Al final de la reunión, habían trazado un plan de recorrido. Cada persona se encargaría de una planta, hablaría con el personal, respondería a preguntas y corregiría con delicadeza los lugares en los que la gente se había acomodado demasiado. Derek se ofreció voluntario para 3 plantas. Alguien arqueó una ceja. ¡Qué ambicioso! Él se encogió de hombros. Ya las he recorrido antes. Y así era, no solo con los ojos, con intención. Esa noche, al salir, pasó junto a un grupo de nuevos empleados cerca de los ascensores. Uno de ellos,
Un chico joven con gafas grandes y una bolsa de ordenador portátil enorme lo detuvo. Hola, dijo con torpeza. Tú eres el del incendio, ¿verdad? Derek se detuvo. Supongo. Quería preguntarte, ¿hay una segunda salida en la quinta planta? Por si se bloquea la escalera principal. Sí, respondió Derek. En la esquina este, detrás del almacén, te la enseño la semana que viene. El chico sonrió. Sí, me gustaría. Derek asintió y siguió caminando. No necesitaba aplausos, no necesitaba un título, solo necesitaba saber que alguien más había empezado a pensar en las salidas. Porque el verdadero liderazgo no comienza cuando todos miran. Comienza cuando alguien se atreve a fijarse en las cosas a las que nadie presta atención y decide hacer algo al respecto. Derek solía caminar por el edificio sin rumbo fijo. Era un empleado más que atravesaba los pasillos, pasaba por delante de las puertas de las oficinas y se desconectaba del silencio. Pero ahora, cada paso parecía intencionado. No porque alguien le hubiera dicho que lo hiciera, porque sabía qué buscar. Se fijó en el pestillo roto de la escalera lateral antes de que nadie lo anotara en el registro. Vio que el mapa de evacuación de la segunda planta no se había actualizado con la nueva ala. Incluso se fijó en una etiqueta de inspección de extintores que llevaba 3 semanas caducada. Cosas discretas, fáciles de pasar por alto, pero no si prestabas realmente atención. El jueves por la tarde, estaba dirigiendo una pequeña visita guiada en la quinta planta. Solo había 3 personas, nuevos empleados de contabilidad. Recursos Humanos había empezado a emparejar a los nuevos empleados con alguien del comité de seguridad. Visitas de orientación con charlas reales, no solo diapositivas sobre políticas. Derek lo mantuvo sencillo. Si hay humo, no os asustéis. No hace falta que seáis héroes. Solo tened claro dónde están las escaleras. No perdáis tiempo cogiendo cosas. Moveos con determinación. Una de las mujeres, Marissa, levantó la mano a mitad de la explicación. ¿Y si no está claro a dónde hay que ir? Por ejemplo, si se va la luz. Derek asintió. Buena pregunta. Si la visibilidad disminuye, tantea la pared. Mantén una mano sobre una superficie sólida. La mayoría de las escaleras tienen zócalos iluminados que permanecen encendidos durante los cortes de luz. Te guiarán. Marissa parpadeó. Eso no está en el folleto. Debería estar, dijo Derek simplemente, pero por eso lo recorremos. Terminaron la sesión cerca de la sala de descanso. Alguien dio las gracias. Otro dijo que nunca había pensado en las rutas de evacuación. Eso fue lo que le llamó la atención. Nunca habían pensado en ello. Esa noche, Derek se quedó hasta tarde. No porque tuviera que hacerlo. Simplemente no quería dejar nada sin hacer. Recorrió la planta baja solo. Comprobó todas las salidas. Anotó qué lectores de tarjetas fallaban y qué puertas tardaban demasiado en abrirse. Incluso dejó una nota para el servicio de mantenimiento. La salida del muelle de carga del lado oeste se atasca. Hay que revisarla. Cuando dobló la esquina cerca del puesto de seguridad, oyó que alguien lo llamaba. Era Morgan Hale. Otra vez, sin chaqueta, sin séquito de seguridad. Solo él, apoyado en el borde del mostrador, con los brazos cruzados, mirando las cámaras que recorrían sus pantallas silenciosas. «Recorre el edificio más que yo», dijo Hale sin volverse. Derek se detuvo. «Alguien tiene que hacerlo. Podrías haberlo dejado pasar después del simulacro. La mayoría de la gente lo habría hecho». «Lo sé», el director general finalmente lo miró. «Pero tú no lo hiciste». Derek se apoyó contra la pared. Lo que pasa con los simulacros es que, una vez que has vivido la situación real, recuerdas lo que no sabías. Esa sensación permanece contigo, no importa cuánto tiempo pase. Hale asintió, lentamente. Te quedaste paralizado una vez, tú mismo me lo dijiste. Derek no lo negó. Sí, ¿y ahora?
Derek lo miró a los ojos. Ahora actúo y trato de asegurarme de que los demás también lo hagan. Durante un largo momento, Hale no dijo nada, solo lo observó. Has construido algo aquí, en silencio, sin permiso, sin necesidad de aplausos. No he construido nada, dijo Derek. Solo empecé a prestar atención. Hale le dedicó una media sonrisa. A veces eso es todo lo que hace falta. Se alejó de la barra y se detuvo. Hay una reunión de personal la semana que viene. Me gustaría que hablaras. Derek parpadeó. ¿Yo? No sobre las políticas de seguridad, sobre lo que viste, lo que has hecho. Deja que la gente lo oiga de alguien que realmente estuvo allí. Derek dudó. La idea de ponerse delante de una sala llena de empleados le provocó un nudo en el estómago. Pero asintió. De acuerdo, dijo. Lo haré. Bien, dijo Hale. Porque se den cuenta o no, mucha gente ya está siguiendo tu ejemplo. Se alejó con pasos suaves sobre el suelo pulido. Y Derek se quedó allí, observando las cámaras que se movían de un pasillo a otro. El edificio volvió a quedar en silencio. Pero no era el mismo silencio. Ahora parecía estar preparado, en alerta, porque a veces solo hace falta una persona dispuesta a recorrer los pasillos cuando nadie más está mirando. La reunión de personal ya había comenzado cuando Derek entró. Filas de sillas, ordenadores portátiles abiertos, tazas de café sobre los reposabrazos. El habitual murmullo de personas que intentaban parecer atentas mientras los correos electrónicos zumbaban silenciosamente en sus bolsillos. Había ensayado su parte la noche anterior, de pie frente al espejo con nada más que su cuaderno y el reflejo de alguien a quien aún apenas reconocía. Ahora, de pie detrás del pequeño podio al frente de la sala, las luces le parecían más calientes de lo que esperaba. Pero la sala estaba en silencio, escuchando. No había traído diapositivas, no tenía un discurso pulido, solo unas pocas palabras y un recuerdo que nunca lo abandonó. Solía saltarme los ejercicios, comenzó con voz tranquila. Pensaba que eran una pérdida de tiempo. Estaba demasiado ocupado, demasiado cansado, demasiado seguro de que alguien más se lo tomaría en serio. Algunas personas se miraron entre sí. Pensaba que si algo salía realmente mal, sabría qué hacer. Estaría a la altura de las circunstancias. Porque eso es lo que nos gusta creer de nosotros mismos, ¿verdad? Que daremos un paso al frente cuando sea necesario. Hizo una pausa. Pero hace unos años hubo una emergencia real en mi último trabajo. Un almacén, una fuga de gas, las alarmas sonaban a todo volumen y me quedé paralizado. La sala quedó en silencio. Nadie se dio cuenta, nadie me culpó, pero nunca olvidé lo que se siente estar allí, paralizado, mientras todo se mueve a tu alrededor. Después de eso, empecé a convencerme de que los simulacros de seguridad no servían para nada, que prepararse no cambiaría nada, pero me equivocaba. Respiró hondo y miró a su alrededor. Hace unas semanas también me salté el simulacro aquí. Pensé que nadie se daría cuenta, pero alguien lo hizo. No mencionó el nombre de Hale, no hacía falta. Y en lugar de regañarme, me hicieron una pregunta. Una pregunta sencilla. ¿Por qué no te moviste? Y esa pregunta se me quedó grabada, porque en realidad no se trataba de ese simulacro en concreto. Se trataba de todo lo que había estado pasando por alto sin darme cuenta. Bajó la vista hacia su cuaderno durante un segundo y luego volvió a levantarla. Así que decidí mostrarme diferente, no más ruidoso, no más atrevido, solo más consciente. Algunas personas asintieron lentamente. Cerró el cuaderno. No estoy aquí para decirles que los simulacros de seguridad son importantes. Eso ya lo saben. Estoy aquí para decirles que ustedes son importantes en ellos. Su calma, su claridad, su capacidad para actuar cuando los demás no lo hacen.
Eso es lo que la gente recuerda. Dio un paso atrás en silencio. Eso fue todo. Algunas personas aplaudieron. Luego, más. No fue un aplauso atronador. No fue forzado. Simplemente fue auténtico. Después de la reunión, la gente se acercó a él. Algunos le dieron la mano. Otros simplemente le dieron las gracias. Una persona del departamento de finanzas admitió que no tenía ni idea de dónde estaba la escalera más cercana y que pensaba recorrer su planta esa tarde. Y eso fue suficiente. Más tarde, esa misma noche, Derek volvió a recorrer el edificio. No porque tuviera que hacerlo, porque se había convertido en parte de él, en un ritmo, en una especie de promesa. Pasó por el mismo pasillo donde se había disparado la alarma contra incendios semanas atrás. Ahora estaba reparada, más limpia que antes. Tenía una nueva etiqueta de inspección. Pero se detuvo, solo por un momento. Pasó los dedos por el borde de la puerta. Luego siguió adelante. Cuando llegó al vestíbulo, vio a Morgan Hale de pie junto a la pared de cristal, contemplando cómo la ciudad se sumergía en la noche. Al principio no dijo nada. Solo se giró ligeramente cuando Derek se acercó a él. Creo que lo has manejado muy bien, dijo Hale. No sabía muy bien qué decir, admitió Derek. A veces no hacen falta palabras perfectas, solo la verdad. Permanecieron en silencio durante unos segundos. Las farolas se encendieron en la calle. El murmullo del edificio se atenuó. Entonces Hale se volvió hacia él. Ya sabes, siempre habrá gente que espere a que le digan lo que tiene que hacer. Pero tú golpeó ligeramente el cristal con dos dedos. Actúas antes de que el resto se dé cuenta de que hay un problema. Eso es lo que realmente significa ser un líder. Derek no respondió. Solo asintió con la cabeza una vez. Y por primera vez desde aquel viejo incendio en el almacén, no se sintió paralizado. Se sintió preparado. Porque ahora lo entendía. La verdadera seguridad no viene de las alarmas. Viene de las personas dispuestas a actuar antes de que las llamen. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.